De las tres tácticas de abuso económico, control económico, explotación económica y sabotaje laboral, vamos a avanzar un poco más sobre ese sabotaje laboral. Un estereotipo que podemos encontrarnos y que sin duda va a influir en todo lo relativo a sabotaje laboral es el que tienen en la imagen. Es verdad que podemos decir absolutamente excesivo, estamos hablando de una mujer que solamente se ocupa de las tareas del hogar. Bueno, si ese no es el estereotipo de ocupación en el hogar de la mujer, vamos a ver este que tenemos aquí, donde en un lado vemos una mujer trabajando pero al mismo tiempo compatibilizando su trabajo con el cuidado de los hijos, alguna situación sin duda que en la vivencia que hemos tenido con el COVID, más de uno y de una seguro que le resulta familiar, y me puedo centrar un poquito más en la imagen que tenemos a la derecha, donde vemos una pareja, ambos salen con un maletín a trabajar y si pensamos que salen de igual manera, podemos ver perfectamente en la imagen cómo no es así. La carga mental, física, de preocupación, de ocupación, es muy diferente cuando a las 7 de la mañana, como marca ese reloj que tienen de atrás, en la misma imagen, los dos salen a trabajar. Sin duda, cuando sean las 11 de la mañana, la productividad de uno y otro va a ser muy diferente. Y esto va a influir en lo que vamos a hablar de ese sabotaje laboral. Otro estereotipo que también nos podemos encontrar es en cuanto a la formación. Aquellas carreras que son de hombres o de mujeres, no porque así lo sean, sino porque los números nos dicen que nos encontramos en las facultades de enfermería más número de enfermeros a lo mejor que de enfermeras. Y en el ámbito de la medicina, esto, si bien se ha ido compensando, lo vemos también un estereotipo profesional. Si estos estereotipos nos pueden parecer que no tienen fundamento, si nos vamos a estadísticas, tenemos los datos del Observatorio de la Infancia de Andalucía, donde se entrevista a chicos y chicas, a jóvenes andaluces de tercero y de cuarto de la ESO, y los datos que nos encontramos aquí nos dicen que casi el 10% de los jóvenes andaluces creen que la casa es obligación de la mujer y que los hombres deben tomar las decisiones más importantes de la pareja. Si ese 10% nos parece excesivo e incluso alarmante, seguimos avanzando en estas estadísticas y nos dicen que un 24% de los jóvenes entrevistados creen que el lugar más adecuado para la mujer es su casa con su familia. Esto sin duda es muy importante y va a tener mucha influencia en explicar el gráfico que les muestro a continuación, que es el gráfico de la brecha salarial. Aquí tenemos los datos del INE que nos indican qué relación hay entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer. Observamos, y tenemos el dato hasta 2019, por no incluir información que pudiera ser sesgada por la situación de COVID y de ERTE y de salidas laborales de algunos colectivos, donde vemos un 91%. ¿Eso qué quiere decir? Que donde el hombre gana 100, la mujer vamos a tener un 91,11%. Si lo observamos no en los tiempos completos, sino en el tiempo parcial, aquí vemos todavía más brecha salarial y nos encontramos que donde el hombre gana 100, la mujer recibe 87,89. Por lo tanto, vemos, si analizamos esos tiempos parciales, que los datos nos indican también que la mujer ocupa el 75% de los contratos a tiempo parcial. ¿Eso qué implica? Que no solamente vamos a tener menos tiempo ocupado, sino que además, lógicamente, si estamos a tiempo parcial, las mujeres van a tener también un salario menor. De hecho, muchas de las razones de la brecha salarial la encontramos en esa parcialidad. Pero por otra parte, si bien la conclusión que tenemos hasta ahora con estos datos es que hay una brecha salarial, por otra parte tenemos datos que nos dicen que la mujer hoy en día ocupa el 58% de las plazas universitarias. ¿Eso qué quiere decir? Mayor cualificación, pero vemos que hay una distorsión en el ámbito salarial. Se supone que si hay mayor cualificación debería también haber mayor salario. Cuando preguntamos sobre qué cuidados, qué horas dedicamos al cuidado en el hogar, porque al final todo lo que se produce fuera del hogar tiene también una repercusión o viene, es un ejemplo de lo que ocurre en el hogar.
Y si esa imagen que veíamos al principio de salir hombre y mujer a trabajar, pero uno con una carga muy diferente a la del otro, vemos si estadísticamente así es. Los datos que mostramos nos dicen, según el INE, que si analizamos las horas que se dedican al día en cuidar y educar a los hijos, vemos, en el gráfico se observa perfectamente cómo los hombres, su mayor frecuencia la encontramos en aquellas dedicaciones de 1 hora, menos de 1 hora o 1 hora, mientras que la mayoría de las mujeres se encuadran en la dedicación de 3, 4 o 5 horas al día. Si analizamos qué ocupación hay en cocinar y en tareas domésticas, vemos también muy similares esos datos. El mayor número de hombres los encontramos entre los que dedican 1 o incluso 2 horas, pero las mujeres nos encontramos a la mayoría por encima de 2, 3 y 4 horas de dedicación. Y si analizamos cómo son las horas que se dedican, cuántas horas se dedican a actividades deportivas, culturales o de ocio, aquí vemos un cambio sustancial. Y en este caso, las mujeres en su mayoría, casi un 50%, dedican 1 hora al día frente a los hombres, donde tenemos un mayor peso en aquellos que dedican 2 horas o 3 horas a estas actividades. Por lo tanto, todo esto va a influir sin duda en un sabotaje laboral no entendido como que la mujer no vaya a trabajar, no trabaje fuera del hogar. Sí, se trabaja, pero se trabaja de una manera distinta, porque también se sigue trabajando dentro del hogar de una manera que no es igualitaria. Esto constituye la base de lo que vamos a analizar y entender como sabotaje laboral.